Para seguir entendiendo qué es esto del perro maestro espiritual, vamos a ir explicando algunos conceptos. Vamos a explicar qué es el ego. Muchas personas piensan que cuando decimos que una persona tiene el ego muy grande, estamos hablando de una persona que piensa primero en sí mismo que en los demás, antepone sus necesidades a las de otros, es muy agrandado, piensa que como piensa es así y no es de otra forma. Entonces, cuando una persona piensa más o menos de esta forma, decimos que tiene el ego muy grande. Sin embargo, una persona que prioriza las necesidades de otro antes que las suyas, piensa primero en los demás y si queda tiempo en ella misma, siempre está dispuesto a los pedidos de los demás, esa persona, esa forma de pensar, esa forma de actuar, también es ego. El ego es nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar el mundo, de pensarlo, nuestro prisma, los lentes con que miramos al mundo, nuestra personalidad. Eso es el ego. Por ejemplo, si pienso que todo me pasa a mí, eso es ego. Si pienso que puedo hacerlo, puedo lograrlo, eso es ego. Si pienso que no puedo hacerlo, que no puedo lograrlo, eso es ego. Si pienso que estoy haciendo lo mejor para mis hijos, eso también es ego. Y no hay nada de malo con esto. Lo malo, si se puede llamar de esta manera, es que yo me identifico a través del ego, o sea que me defino a través de mi forma de pensar. Por lo tanto, toda situación o cosa que me digan que amenace esa forma de pensar, la voy a atacar o la voy a negar. Y de acá viene el miedo a morir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo utilizo una forma de pensar para definirme, para decir quién soy. Cuando ocurre que es algo, desestabiliza esa forma de pensar, la pone en duda, ¿sí? Siento que me muero, porque siento que eso con lo cual yo me defino no es así como yo lo pensaba, por lo tanto, si no es así como yo lo pensaba, entonces yo no soy lo que pensaba. Pero eso no es verdad. Nosotros no somos esos pensamientos. Nosotros somos quienes creamos esos pensamientos. Por lo tanto, crear una forma de pensar es una posibilidad de pensamiento. Por lo tanto, podemos crear y elegir cualquier forma de pensar que nosotros querramos. En el budismo, Buda habla de las 4 nobles verdades del sufrimiento. La primera es la ignorancia, y no la ignorancia del conocimiento, digamos, de no ir a la escuela primaria, o no ir a la secundaria, o no tener una carrera universitaria, o no hacer cursos, o no hacer seminarios, o no capacitarse para saber hacer algo, sino que habla de la ignorancia de haber olvidado nuestro verdadero ser. Lo cual nos lleva a la segunda noble verdad, que es la identificación con lo que no sos. Cuando no recuerdas quién eres, eso que te da vida, te identificas con lo que no eres, los pensamientos. Este es el ego. Esta es la construcción de pensamientos que utilizas para generar tu forma de ser. Pero mira acá lo curioso. Esta forma de ser, estos pensamientos, esta construcción que tenés, te va a estar diciendo qué cosas están bien y qué cosas están mal. Qué cosas deberías estar haciendo y qué cosas no deberías estar haciendo. Qué cosas debes, o sea, qué sentimientos debes sentir y qué sentimientos no debes sentir. O sea, mirá, no recuerdo quién soy, por lo tanto me creo mis pensamientos, creo que soy mis pensamientos, pero a su vez esa construcción de mí me dice que tengo que ser de otra manera. ¿Sí? O sea, cada vez me voy alejando más
de mi esencia. Ok. Por lo tanto, cuando decreto que yo soy esta forma de pensar, que las cosas son así, de esta determinada manera, y no que es una posibilidad dentro de millones de posibilidades que puedo elegir de pensar, aparecen para ayudarnos las leyes del espejo. O sea, vos, vos sos eso que te da vida, no tus pensamientos. Pero eso que te da vida está en contacto, ¿sí? Afiliado a la vida. Por lo tanto, se va a poner de acuerdo con la vida para mandarte mensajes subliminales, ¿sí? A tu forma de pensar para que te des cuenta de que no sos eso. Entonces, aparecen las leyes del espejo. La primera ley del espejo dice que todo lo que me molesta, me enoja o quiero cambiar del otro, está en mí. Y acá es donde todo esto se empieza a poner interesantísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un conflicto con una situación o con una persona, lo que está ocurriendo en realidad es que una forma de pensar mía se está viendo amenazada. ¿Por qué? Porque esa forma de pensar mía dice que lo que debería estar ocurriendo, lo que debería estar diciendo, lo que debería estar sintiendo es esto. Sin embargo, está ocurriendo una cosa distinta. Por lo tanto, el conflicto yo no lo tengo con la otra persona, sino que el conflicto lo tengo con mi forma de pensar esa situación. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Una persona piensa que no ven. Vamos a ponerlo hacia mí, así es más fácil de explicarlo. Yo pienso que las personas no ven. Y también pienso que mi forma de ser es espectacular. Y que merezco que me sigan y que me reconozcan y que me adulen. Pero sin embargo, la gente no hace eso. Entonces yo lo vivo como un rechazo. Ese rechazo, ¿sí?, me duele. Cuando me duele, ese dolor yo lo uso para justificar que el pensamiento las personas no ven. ¿Por qué? Porque no ven lo maravilloso y espectacular que yo soy. Y así cierro el círculo. ¿Qué es lo que hago? Bueno, como no me ven, lo próximo que vaya a hacer, o vaya a decir, o vaya a pensar, tiene que ser mucho más espectacular que lo anterior. ¿Para qué? Para que me vean. Entonces, ¿qué vuelve a ocurrir? Lo mismo, ¿sí? Las personas siguen sin verme. Por lo tanto, vuelve a generar ese dolor en mí, que vuelve a justificar el pensamiento las personas no ven. ¿Por qué? Porque no me ven. Y así voy, tucu, tu, tucu, tu, tucu, tu, tucu, tu, tu. ¿Sí? Pero ahí en realidad, en esa misma situación, siempre en esa misma situación, está la oportunidad de la iluminación, digamos, del poder ver, del poder sanar, del poder entender esa situación. ¿Cuál es la situación? Que esas personas están haciendo lo mismo que estoy haciendo yo. ¿Qué están haciendo las personas? Rechazándome. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo internamente? Me estoy rechazando. No estoy bien, o sea, con mi ego estoy rechazando a mi ser. Porque mi ser dice algo que dice completamente distinta a la de mi ego. Entonces, cuando aparece ese dolor es el síntoma, es la señal que algo de lo que yo estoy pensando, como lo estoy pensando, no es así. O por lo menos no tiene que ver con tu ser más interior. Por lo tanto, entra en conflicto, ¿sí? Y genera dolor. Este dolor lo que está mostrando, lo que está dando es la oportunidad a que yo pueda ver qué implica para mí esto que está pasando. ¿Por qué? Porque si la gente, yo puedo, a ver, ¿cuál es debajo de todo esto todavía hay otro pensamiento encima, hay otra construcción por debajo de esta. Una construcción podría ser que necesito creer que yo soy súper, bueno, ahora no me acuerdo el ejemplo que puse, pero es decir, yo necesito
creer eso. ¿Por qué? Porque si no soy así, significa que soy otra cosa, que soy mediocre, que soy normal, o que soy malo, o que no me lo merezco, ¿sí? Entonces lo tengo una contraposición, decir que si no soy esto, entonces soy esto otro. Entonces, y a esto otro, como le puse una clasificación negativa, entonces quiere decir que yo soy negativo, soy malo, soy, ¿sí? No soy merecedor, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en realidad, ese dolor está ahí marcando ese aspecto que necesita revisar, mirar, ¿para qué? Para poder integrarlo, para poder entender que esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque siento que si no lo hago, soy todo esto, pero que también para después poder darle la bienvenida a esto que tampoco soy, pero que pienso que podría ser, y decir qué es lo que me está mostrando. Cuando yo hago esto, en realidad ocurre que se disuelve esa emoción. ¿Por qué? Porque esa emoción es un síntoma. Mirá que acá hay algo que no está bien, hay algo que te estás haciendo daño vos mismo. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo, cuando ocurre una situación que va en contra de una forma mía de pensar, o la ataco, ¿sí? Digo, todos estos no ven, ¿sí? O la rechazo, niego que esa situación está ocurriendo. Y acá es donde los perros entran a jugar, ¿sí? Es decir, los perros, por ser seres distintos, ¿sí? Tener distintas características, pueden conectar más fácilmente con esas emociones que yo reprimo. Entonces, ese dolor que yo no estoy queriendo sentir, o que estoy sintiendo y echando la culpa afuera, lo que hace es conectar con esa emoción y ser el perro quien a través de su comportamiento lo pone de manifiesto. Otro ejemplo, cuando alguien me insulta. Cuando alguien me insulta, yo me enojo. Entonces le digo un montón de cosas. Pero ese enojo, ¿sí? No tiene que ver con lo que me dijo la otra persona. Ese enojo tiene que ver con una forma de pensar. Cuando alguien me insulta, yo me siento amenazado. Porque si yo pienso que soy bueno, o que hago las cosas bien, o que estoy en lo correcto, cuando una persona me insulta, todo eso se temblequea. ¿Por qué? Porque es un pensamiento. Entonces todo eso se mueve. Entonces, como yo no estoy seguro de que eso sea así, porque es un pensamiento, cuando alguien me insulta, ¿sí? Veo que todo eso se mueve y entonces reacciono. Me enojo y le echo la bronca al otro. Pero, ¿por qué me enojo? En realidad me enojo porque si no soy esto que pienso, si yo no soy bueno, si no estoy en lo correcto, ¿qué va a decir? ¿Qué quiere decir? Que soy malo, ¿sí? Que estoy en lo incorrecto. Por lo tanto, como yo me defino a través de esto, si yo soy bueno, yo estoy en lo correcto, cuando alguien dice algo que amenaza eso significa que no es verdad. Por lo tanto, si no es verdad, quiere decir que mi existencia tampoco lo es. Entonces, en vez de revisar todo esto, ¿sí? ¿Qué hago? Me enojo y le echo la bronca al otro, ¿sí? Pero lo que está ocurriendo es esto, es decir, ese enojo me está marcando que hay algo en mí, me está marcando, hay una forma de pensar que tengo que no es tan así. Mira, hasta me canso de pensarlo. Y decís, no, Fran, es muy rebuscado lo que vos estás diciendo. Sí, pero lo hacemos todo el tiempo. Si vos empezás a mirar estas situaciones, a sentirte, a ver qué se te juega ahí, vas a ver que así vienen todos esos pensamientos. Lo que pasa es que, como ya estás muy entrenado, tenés un montón de años en ese entrenamiento, ¿sí? Ni te das cuenta que haces eso. ¿Sí? Por ejemplo, para entender un poco mejor este ejemplo. Una vez, una persona lo insulta a Buda, le dice de todo. Y Buda no le contesta. Al día siguiente, un discípulo se acerca
y le pregunta por qué no le había contestado nada a esta persona que lo había insultado. Y Buda le pregunta, o sea, le responde preguntándole que si alguien le da un regalo a él y él lo acepta, ¿de quién es el regalo? El discípulo dice, mío. Bien. Ahora, si alguien te da un regalo y vos lo rechazás, ¿de quién es el regalo? De quien me lo quiere dar. ¿Se entiende? Y acá es donde aparece el ego nuevamente. ¿Por qué? Porque mi manera de pensar quiere sobrevivir, porque piensa que si no piensas como piensa, va a dejar de existir. ¿Y qué hace? Mientras está pensando en todo esto que acabamos de hablar, se empieza a defender. Entonces dice, bueno, está bien. La próxima vez que alguien me insulte, lo voy a ignorar. ¿Sí? No. No tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque cuando alguien te insulta, ¿sí? Ese impacto que hace en vos, ¿te acordás del pensamiento? ¿Sí? Cuando impacta, ya impactó. ¿Sí? Entonces, cuando vos decidís ignorar eso, si eso impactó en vos, todo ese proceso ya se logró. Lo único que estás haciendo es taparlo. O sea, encima ahora estás más lejos de ver qué es lo que se te pone en juego en esa situación. ¿Por qué? Porque antes por lo menos sentías el enojo. Ahora lo que haces es negar, ¿sí? O sea, rechazar ese enojo. ¿Por qué? Porque si no me hago cargo de lo que me está diciendo, le pertenece al otro. A mí no. Mentira, porque ya impactó, ya te enojaste, reprimiste ese enojo y decidiste ignorarlo. O sea, más tapado, imposible. ¿Sí? Y acá vamos digamos, dando la conclusión de esto, por así decirlo. ¿Qué es lo que tiene que ver? Que ya igual lo venimos hablando. Este enojo, o sea, para que ese insulto, esa situación de conflicto que me presenta una situación, el otro, no me afecte, no me impacte en mí, yo lo tengo que integrar. ¿Y cómo hago para integrar esa situación? Es muy sencillo, es mirar en dónde impacta lo que está ocurriendo y qué implica para mí. Implica para mí que, mira, lo voy a poner con un ejemplo más personal, eso está recontrolado, así que lo puedo expresar tranquilamente. Es decir, yo por ejemplo tenía un conflicto muy grande en una época de mi vida con mi madre, con mi mamá. ¿Por qué? Porque yo tenía, ¿sí?, una idealización, una idea, una forma de pensar de cómo debía ser mi mamá. Cómo debía ser era qué cosas tenía que hacer, qué cosas no tenía que hacer, qué cosas tenía que decirme, qué cosas no tenía que decirme. Entonces ese era mi ideal de mamá. ¿Qué ocurría? Que mi mamá, ¿sí?, mi mamá no hacía eso, ¿sí? Por lo tanto, todo el tiempo me defraudaba, me hacía sentir mal, etcétera, etcétera. Y yo estaba enojado con esa situación y yo ya podía ver esto, digamos, de que sabía que no era mi mamá, pero no lo podía ver y no lo podía ver. ¿Por qué no lo podía ver? Ahora, ¿por qué no podía dar el siguiente paso hacia adentro? Porque en realidad lo que no quería ver, ¿sí?, era que si mi mamá no era esa idealización que yo tenía de mi mamá, significaba que era todo lo contrario, ¿sí? O sea, significaba que si mi mamá no era una buena madre, entonces era una mala madre. Pobre madre. ¿Sí? Entonces, en realidad no era tanto, o sea, obviamente me sentía ilusionado porque no coincidía con esa idea, pero en realidad la mayor negación que yo realizaba era el de no poder aceptar que si mi mamá no era blanco, era negro, ¿sí? Pero después, ¿sí?, al poder dar este paso hacia adentro y ver lo que a mí se me jugaba con esta situación, pude ver que mi mamá no era blanco y tampoco era negro, ¿sí? Mi mamá era mi mamá, era la mamá que tengo. Entonces, cuando yo pude incorporar, o sea, pude unir, pude integrar esa forma de ver a mi mamá, eso que yo pensaba que tenían que ser las cosas y desde dónde, y qué era lo que a mí se me ponía en juego con respecto a esa situación, ¿sí?, dejé de estar en conflicto con mi madre.
Sin embargo, ¿mi mamá cambió? No, mi mamá siguió haciendo las mismas cosas, es más, las sigue haciendo, ¿sí? Es más, hace un tiempo me había dado cuenta que lo seguía haciendo y yo ni me daba cuenta que lo seguía haciendo. Entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa situación ya está integrada, entonces no afecta. Lo mismo pasa con el insulto, con el conflicto con un amigo, con una pareja, con el trabajo. Es decir, ¿cuál es mi forma de pensar que me hace a mí tener un conflicto con eso? Y ese conflicto en realidad es el emergente, es el síntoma, ¿sí?, de una situación que está buscando que vos veas que estás herido, por así llamarlo, y que busca una sanación, una curación, una integración de esa situación. Esa integración, ¿qué quiere decir? Es que vos te unís a eso, vos te unís al insulto del otro, ya no te enoja el insulto del otro, porque si es verdad lo que te dice, bienvenido sea, y si no es verdad, ahí entrará la segunda o la tercera ley del espejo, ahora no me acuerdo cuál es, que no nos vamos a meter en este momento con ella, pero decir es del otro, ahí sí es del otro. Bien, entonces, el ego es nuestra forma de pensar. Cuando nos identificamos con esa forma de pensar, sea cual sea, ¿sí?, estás pensando algo o sea, por ejemplo, lo que estás pensando en lo que yo estoy diciendo, ese es tu ego. ¿Por qué? Porque es tu forma de pensar lo que yo estoy diciendo. Y no hay nada de malo con eso. El tema es si vos te estás creyendo lo que estás pensando de mí. Porque en realidad vos no estás pensando nada de mí, ¿sí? Vos estás pensando algo de lo que vos estás interpretando. Entonces, si estás enojado, si estás de acuerdo, si te pone feliz, si te pone triste, no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Tiene que ver con lo que vos estás interpretando, de lo que vos estás entendiendo, de lo que yo podría llegar a estar diciendo. Y ahí está lo maravilloso, es decir, que esa situación, esto mismo que te está ocurriendo en este momento con lo que yo te estoy diciendo, ¿sí?, es una puerta enorme de acercarte a tu verdadero ser, de integrar, de sanar, ¿sí?, todas esas heridas o todos esos conflictos o todas esas situaciones o personas con las cuales te sentís disociado. Y obviamente cuando nos cerramos, ¿sí?, aparecen estas hermosas criaturas llamadas perros, ¿sí?, a darnos una mano, a ayudarnos en este proceso de autosanación.